Sabemos que desde el Museo del Barro estuvieron detrás de este gran material, un volumen de más de 1000 páginas. Contanos un poquito cómo se dio el proceso. Ricardo, ¿tenía la intención de publicar algún día esos textos o es algo que surgió luego de su muerte? Yo creo que él tenía estos textos casi como una experiencia terapéutica quizás, como una experiencia creativa también. Él llevaba un montón de cuadernos de dibujos, de hecho, que tenía junto a su cama, que tenía en su estudio, y entre ellos tenía también una serie de cuadernos en los cuales todas las noches, o las noches que no podía dormir, escribía algunas líneas, y en algún momento Lía Colombino entra en contacto con esta escritura de Ricardo Migliorisi a partir justamente de una investigación que hace sobre una de las maestras de Ricardo Migliorisi, que fue Cira Moscarda, y de repente Lía comprende la potencia, la belleza, digamos, de esta prosa y de esa poesía escrita por Ricardo Migliorisi y le plantea la posibilidad de una edición. Y a medida que se fue dando el proceso, digamos, de transcripción de esos textos manuscritos, digamos, de tipeo de esos textos manuscritos, fueron apareciendo otros textos. Fue aproximando a Ediciones de la Urbe, que es la editorial que editó los textos, y finalmente resultó en este volumen que tiene es gigante. Es gigantesco. Ricardo Migliorisi, de ser uno de los artistas plásticos visuales más importantes del Paraguay, vino escribiendo la obra literaria autónoma en Paraguay más voluminosa, más larga, digamos, en la historia de la literatura del Paraguay. Ahora, también me da mucha curiosidad saber si este libro, que tiene más de 1000 páginas, que se ve ya riquísimo, y uno conociendo un poco la obra de Ricardo Migliorisi puede imaginarse que va a encontrar ahí un mundo fantasioso, alucinante, pero me gustaría saber, ¿esta es una historia que tiene continuidad o son un montón de ideas de Ricardo compiladas en este enorme libro? Porque el proceso creativo de un artista, cada uno lo lleva de manera diferente. Muchos tienen cuadernos borradores de dibujos, otros escriben un poco sus ideas. ¿Qué es este texto que vamos a encontrar en este gran libro? Son todos poemas, son todos relatos, crónicas súper fantásticas, oníricas, delirantes, como lo era el propio Ricardo Migliorisi en su obra visual también. Son, en ciertos puntos, bastante surrealistas. Son casi como cuentos de hadas, bastante criollos, digamos, y sumamente líricos, sumamente poéticos, una sensibilidad súper hermosa que tenía Ricardo Migliorisi, no solamente en el sentido visual, sino en la capacidad de componer imágenes visuales con palabras también. Las personas que están acostumbradas o que conocen la pintura o la obra gráfica, no van a encontrar igual libro, tiene imágenes en sentido estricto, pero van a encontrar que todo ese mundo que Ricardo Migliorisi trabajaba en sus fotografías, en sus instalaciones, objetos, está de alguna manera reflejado de forma narrativa en este volumen. Es básicamente todo el universo, todo el mundo de Ricardo Migliorisi puesto en palabras. Damián, definitivamente es un material bastante rico, porque para que una editorial acepte una impresión de un volumen bastante amplio, de 1000 páginas, realmente tiene que ser muy rico, y si hablamos de Migliorisi lo es. Ahora, ¿cuál fue el desafío precisamente de la editorial al decidir imprimir estos manuscritos, estos escritos, estos poemas, y para contarle también a todos nuestros televidentes en qué radica precisamente lo que había escrito Migliorisi en esas páginas que hoy tal vez sean inéditas en su totalidad, o no son todas inéditas? Son casi todas inéditas. Creo que él publicó un par de textos en algunas revistas de literatura, pero son 713 textos que podríamos decir que son casi como los 713 o 713 noches o sueños de Ricardo Migliorisi que él escribía antes de dormir. Y uno de los principales desafíos
desafíos fue justamente la transcripción, Ujú. porque estos textos él los escribía a mano y hubo que hacer una transcripción de la letra manuscrita a la letra tipográfica, digamos, de imprenta. Y por supuesto tratar de encontrarle como un sentido a esa escritura también, de modo que tenga como una continuidad, una cohesión y una coherencia también. Que si uno hurga profundamente encuentra que esa coherencia es justamente ese mundo onírico, ese mundo fantástico y que es tan apegado, digamos, a la creatividad, al elogio de una diferencia, de un exceso propio del mundo de Ricardo Mirisi. Y eso es lo que los lectores y lectoras van a encontrar en este volumen. Básicamente, como les mencionaba, van a encontrar traducido en palabras en un universo Ricardo Migliorisi habitual en su obra visual. Damián, y sobre la temporalidad, ¿verdad?, de esos escritos, estamos hablando de los últimos años de vida de Ricardo Migliorisi, ¿o son escritos que corresponden a cuadernos que ha llevado a lo largo de su vida? Fueron textos que él escribió en los últimos 10 años aproximadamente. La transcripción, el proceso de edición fue muy largo y la transcripción comenzó de hecho en el año 2013 ya. Como les decía, a medida que con la transcripción de estos textos, fue casi como un trabajo de hormiga de archivo, así tratando de poner como materia prima para la edición todo lo que él había escrito a mano. Es un proceso muy largo e iba casi de manera sedimentaria, iba acumulándose a medida que pasaban los meses y los años, porque Ricardo Migliorisi seguía escribiendo. Él de hecho llegó a ver el libro maquetado y editado antes de fallecer. Este libro tenía que haberse publicado el año pasado, lamentablemente advino, digamos, su fallecimiento el año pasado, en junio del año pasado, y era una deuda que teníamos como ediciones de la URA, y no encontramos mejor oportunidad de publicar este libro en el contexto de una gran exposición también en homenaje a Ricardo Migliorisi, una exposición titulada El Decamerón y otros poemas acerca de la desobediencia en Ricardo Migliorisi, que está siendo llevada adelante en el Museo del Mano. Tuvo su inauguración el día viernes pasado y la presentación del libro se realizó el día sábado, el sábado que pasó. Y contó con la participación de Roberto Amigo, un importante crítico de arte y curador argentino, que por cierto estudió bastante la obra de Ricardo Migliorisi, era un gran conocedor de la obra visual de Ricardo Migliorisi, y fue muy importante tener también como una devolución de Roberto Amigo respecto de la obra literaria de Ricardo Migliorisi, que es una faceta que pocos o ninguno conocía, digamos. Bueno, te agradezco.